Hare Krishna, nos encontramos en el marco del Instituto de Estudios Bhaktivedanta y siempre los domingos tenemos clases especiales. Y hoy pues tenemos el honor de tener con nosotros por primera vez aquí en este espacio a su gracia Sadyashrestha Das Prabhu, y también está ahí a su lado su esposa Kaveri. Y bueno, pues hoy, bueno, él es un discípulo de su divina gracia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, y es un devoto que prácticamente sí, es el maestro que ha enseñado a los devotos de aquí de España todo lo relativo a la adoración a la deidad, también a los yagyas y demás cosas de la filosofía. Entonces, bueno, es verdaderamente un placer y, bueno, una oportunidad que podamos tener una clase de él. Y hoy justamente nos va a hablar, como nosotros, pues todos vivimos en nuestras casas, ¿no? De los que estamos aquí presentes, que sí, no hay nadie que viva en el templo. Entonces, pues él nos va a hablar acerca de cómo tener un altar Vaishnava en la casa. Muchas veces hay personas que a mí me preguntan y entonces, pues bueno, hoy tenemos una oportunidad grande y luego pues las personas que vean este programa en diferido, pues también podrán, sí, beneficiarse de la información, ¿no? Que se diga aquí. Bueno, pues bienvenido, Prabhu. Muchísimas gracias por ofrecernos tu tiempo y tu experiencia. Y no sé si vas a querer compartir algo en la pantalla o no, o bueno, ya ahora el espacio es tuyo, yo me voy a silenciar y ya pues vosotros pues saludamos también a Kaveri, que aparece ahí poquito. Hare Krishna, Kaveri. Haribol. Haribol, Hare Krishna. Bueno, pues nada, cuando tú quieras empezar. Bueno, ¿están escuchando ya? Vale. Este, bueno, en relación a compartir imágenes, yo no he preparado nada porque era una clase. Normalmente yo doy talleres de puya en los centros de yoga, explicando a la gente cómo iniciarse en la adoración de la deidad. Entonces tengo talleres bien estructurados, de varias horas, paso a paso, pero esto era una clase, o sea que es algo distinto. Por eso no hay ninguna imagen. Podía haber habido, pero no hay. Entonces, este es un tema muy extenso. Entonces, en realidad no sé por dónde empezar, ¿no? Vamos a tratar y estaría bien luego las preguntas al final, así yo, si las cosas que queden en el tintero, poder desarrollarlas mejor, ¿no? Bueno, vamos a empezar espero, antes que nada, espero que todos vosotros seáis buenos puyaris, con mucho amor y devoción a la deidad. Y esto no es algo que se logra inmediato, ¿no? Hay muchos cursillos por ahí de diferentes cosas. No me refiero a cursillos Vaishnava. Yo tengo mucha relación con los centros de yoga y todo esto de Reiki, de flores de Bach, todo eso que son cursillos que enseguida se acabó el cursillo y uno ya es profesor. Esto no es así. La adoración de la deidad es algo en lo cual se va progresando día a día y en lo cual vamos plantando semillas todos los días y con el tiempo estas cosas van floreciendo. No es algo instantáneo. La adoración de la deidad es algo muy serio y es algo que Srila Prabhupada introdujo muy, muy temprano, cuando él estaba en Estados Unidos, en Nueva York. Él em, introdujo por primera vez la adoración de la deidad ofreciendo un simple incienso a la divinidad. Y había ahí un erudito norteamericano, no recuerdo el nombre ahora, que se sorprendió porque dijo que esta es la primera vez que yo veo puya aquí en Estados Unidos. Y era simplemente ofrecer un incienso y una flor. Ese fue el comienzo de todo. De ahí en más, Srila Prabhupada se empezó a enseñarnos las diferentes técnicas, las diferentes eh, secretos, podríamos decirlo, de lo que es y lo que significa la adoración de la deidad. Entonces la adoración de la deidad fue evolucionando hasta nuestros días actuales, en los cuales
hay templos muy importantes donde se realiza una adoración de la deidad muy opulenta, como Brindavan, Mayapur y algunos templos de aquí de Occidente también. Pero hoy el tema no es adoración de la deidad en los templos, es adoración de la deidad en la casa, que es lo que a nosotros nos interesa, que es lo que a mí yo hago y lo que toda la gente que está aquí hoy escuchando hace. Entonces, me gustaría empezar más que nada, que es lo que yo realmente siempre veo, ¿no? Cuando voy a las casas de los devotos o a las casas muchas veces de las familias hindúes, porque hay muchas familias hindúes aquí en Barcelona y me llaman siempre para hacer puyas o ceremonias y así. Entonces, Em, pero antes de introducirme en esto, quiero contar una historia de Chaitanya Charitamrita para luego enlazar con esto. Es una historia de Murari Gupta, era un devoto muy cercano a Sri Chaitanya Mahaprabhu. Él era doctor. Entonces Murari Gupta, llegó un momento en que Sri Chaitanya quiso iniciarlo a él. Entonces, pero Murari Gupta era devoto del señor Ramachandra, del señor Rama. Era muy, pero muy devoto del señor Rama. Murari Gupta no era cualquiera, era un devoto puro del señor Rama. Entonces, Chaitanya de alguna forma u otra lo convenció para iniciarlo. Lo inició en el canto del Mahamantra de Krishna y en la adoración de Krishna, de Sri Krishna. Pero Murari Gupta, como era muy humilde, aceptó la iniciación de Sri Chaitanya, pero después de que acabó la iniciación y todo esto, empezó a sentir unas contradicciones dentro de él, porque él toda su vida había adorado a Rama y ahora tenía que cambiar a Sri Krishna. Entonces él empezó a sufrir mucho internamente y incluso esa noche no pudo dormir en toda la noche pensando en cómo yo voy a abandonar la adoración de la deidad de mi señor Rama y dedicarme a la Krishna. Pero yo ya le he prometido a Sri Chaitanya que voy a seguir en la adoración de Sri Krishna. Al día siguiente, Murari Gupta se acercó a Chaitanya y le explicó lo que había sucedido dentro de él. Y Chaitanya se dio cuenta de la situación. Entonces le dijo a Murari Gupta, no, eso es lo que tú debes hacer. Tú debes seguir con la adoración de Sri Ramachandra, porque eso es lo que has hecho toda tu vida y lo que eso sientes dentro de ti. Eso, más o menos, la historia es así. Es decir, aquí en más detalles en el Chaitanya Charitamrita hay. La enseñanza de eso es una palabra sánscrita que significa Eka Bhakti. Eka Bhakti significa, Eka significa uno, Bhakti uno. Adoración a una sola personalidad. ¿Mm? Entonces, Murari Gupta no podía adorar Rama y Krishna. Él podía haber dicho, bueno, me inicié en Krishna, yo adoro a Krishna, pero como decía Rama, no. Murari Gupta es Eka Bhakti. Y nuestra filosofía de adoración de la deidad también es así, es Eka Bhakti, una sola divinidad. Entonces, a veces yo cuando voy a la casa de los hindúes me encuentro un altar multicultural, o como queramos llamarlo, que Krishna, que Rama, que Durga, que Shiva, que Ganesh, un montón. Y luego también, multiguru, tenemos Maharishi Mahesh Yogi, es el otro, aquí, allá, Prabhupada, un montón. Si uno quiere empezar la adoración de la deidad eh, centrado en lo que es la conciencia de Krishna, lo que es nuestra linaje espiritual, nuestra sucesión discipular, es tratar desde un principio cultivar este Kavakti, una sola divinidad. Entonces, tenemos Gornitai, que es lo primero. Aunque en realidad Prabhupada nos enseñó siempre que primero es Panchatattva, un cuadro de Panchatattva. Y luego puede venir Gornitai. Eso es el sistema dado por Srila Prabhupada y es el sistema que dio cada vez que se abría un templo. Cada vez que se abría un templo no ponían inmediatamente deidades, no. Primero es Panchatattva. Panchatattva es lo primero, porque Panchatattva es lo más misericordioso que hay. Entonces, y luego Gauranitai. Entonces, Eka Bhakti es importante. Hay que tratar de cultivar el Eka Bhakti, una sola divinidad. Una sola divinidad podemos tener Gornitai, podemos tener Jagannath, quien sea. Pero máximo respeto a semidioses, muchos Ganesh, Durga. Aquí en Barcelona hay muchos bengalíes que tienen Durga, tienen Ganesh, esto. Pero lo principal es
una limpieza espiritual, así lo podemos llamar, una limpieza espiritual de lo que es el altar Vaishnava en nuestra casa. Tenemos la sucesión discipular con Prabhupada, Bhaktisiddhanta Sarasvati y todo, porque una adoración de la deidad sin el guru no es una adoración de la deidad, es una adoración inútil. Nosotros vamos siempre a la adoración de la deidad a través del guru o a través del maestro espiritual. Entonces, sucesión discipular, siempre allí. Y luego tenemos Panchatattva, siempre Panchatattva, si es posible, si es posible, si tenemos, es siempre tener Panchatattva en el altar es muy importante. Panchatattva y luego la deidad que tengamos. La mayoría de los devotos, la mayoría de la gente ya tiene deidades, ya tiene o Gornitai o tiene Radha Krishna, o ¿qué vamos a hacer? ¿Eh? Lo ideal es tener Panchatattva y Gornitai, nada más, ya está, por ahora. Luego podemos, en un futuro, cuando tomemos iniciaciones, iniciación brahmínica o lo que sea, podemos tal vez tener otras deidades. Si ya las tenemos, ¿qué vamos a hacer? Que están ahí, no podemos dejarlas de lado. Gornitai. Entonces, Gornitai es la deidad principal porque Gauranitai es una deidad muy, digamos, muy magnánima, muy, no, por más ofensas que hagamos, no, Gornitai suele perdonar, pero cuando ponemos Jagannath, Radha y Krishna ya es otra cosa diferente, es otra cosa distinta. Entonces, volviendo al tema de antes, eh, lo mejor es tener Gornitai. Ahora, también a veces tenemos, muchas veces, pues la gente cuando va a Brindavan ve tantas deidades en el Loi Bazar, en todos lados, siempre está la tendencia a querer comprar, querer traerse algo, o si alguien nos regala un Ladu Gopal o esto o lo otro. Pues hay que entender que no todas las divinidades, aunque sean Krishna, son adorables en nuestra linaje, en nuestra sucesión discipular. Por ejemplo, Ladu Gopal. Ladu Gopal no es, es Krishna, pero nosotros no adoramos Ladu Gopal. Prabhupada nunca dio indicaciones de adorar o de tener Ladu Gopal. Hay alguna pequeña excepción de algún devoto, alguna devota que le dio un Ladu Gopal. Pero Ladu Gopal no pertenece a nuestro linaje espiritual. Porque el Gopal es de otra línea discipular. Hay cuatro sampradayas, ¿no? O grandes escuelas Vaishnavas. Sri Sampradaya, que es aquí en este mundo, fue quien la predicó, fue Ramanujacharya, que enseñó la adoración de Lakshmi Narayan, de Sri Vishnu. Luego tenemos Shiva Sampradaya, que Vishnu Swami fue quien predicó en India este linaje. Luego tenemos Kumara Sampradaya, los Kumaras son los hijos del señor Brahma, que fue Nimbarka Swami quien predicó en este mundo, en la India, en el pasado, la adoración del Ladu Gopal. Pero nosotros no pertenecemos a ninguna de estas sampradayas, nosotros pertenecemos a la Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya. Gaudiya viene de la línea de Sri Chaitanya. Por lo tanto, la adoración que nosotros hacemos es Gauranitai, Jagannath, Balaram y Subhadra o Radha y Krishna. Esos tres son los tres. Fuera de eso, no nos interesamos en otro tipo de adoración, aunque sea Krishna, Radha Gopal, pero nos dedicamos a esto. Ahora bien, también hay Krishna Balaram, pero las deidades de Krishna Balaram tienen un significado de por qué está Krishna Balaram allí. La deidad de Krishna Balaram, las primeras deidades de Krishna Balaram que se instalaron fueron en Brindavan. ¿Y por qué Prabhupada instaló Krishna Balaram en Brindavan? Esto fue en el año 75, creo. Por dos razones principales. Una razón es porque el sitio donde está el templo se llama Raman Reti. Y en ese sitio era el lugar donde Krishna y Balaram jugaban. Ahora ya no hay más, pero cuando yo tenía 20 años o 21, no recuerdo, que estaba haciendo de pujari en el templo de Krishna Balaram Mandir, todos los alrededores eran de arena. Ahora hay cemento, calles, todo está cubierto de cemento. Pero era toda arena, era muy
justamente se llama arenas placenteras. Raman Reti significa esto, arenas placenteras. Y uno caminaba por allí, era como caminar en la playa, ¿no? A todas las arenas, muy suave, se escuchaban, se tropezaba con las plumas, con los pavos reales, lleno de pájaros, tal cual describe Krishnabuk. Ahora, para poder ver eso habría que, no sé, es más difícil. Entonces a lo que yo venía es que ese sitio, ahí donde jugaba Krishna Balaram, por eso una de las razones por eso se instaló Krishna Balaram. Y la segunda razón más importante es Prabhupada dijo, es para demostrarle al mundo que la adoración de Krishna Balaram no es diferente de la adoración de Gaura Nitai. Es lo mismo. Por esa razón, Krishna Balaram. Entonces tenemos estas deidades que son las principales. Entonces, centrarnos en estas deidades. ¿Eh? Si tenemos otras deidades, de lo que sea. Generalmente muchos tienen Ganesh, ¿no? Ganesh para destruir, que destruye los impedimentos en la vida espiritual, ¿no? Pero el Vaishnava suplanta a Ganesh por el maestro espiritual, porque el maestro espiritual es el que destruye los impedimentos en la vida espiritual. Cuando uno se rinde, cuando uno tiene un sadhana con el maestro, pues el maestro espiritual lo ayuda desde el corazón. Una vez un devoto le preguntó a Prabhupada si, que cuando tú no estés aquí en este mundo, ¿cómo nosotros vamos a recibir información tuya? Y nos hablarás desde el corazón. Y Prabhupada dijo, ¿y the heart is pure? Y dijo, si el corazón es puro, entonces si el maestro espiritual le hablará desde el corazón. Pero como nuestro corazón no es tan puro, entonces encontramos la instrucción del maestro espiritual a través de las escrituras o a través directamente de él o leyendo esto. Entonces, Eka Bhakti es eso. Y segundo también, luego también muchas veces tenemos, eh, porque no todo el mundo conoció la conciencia de Krishna como primero, ¿no? Muchos conocen la conciencia de Krishna después de haber investigado en otras entidades, en otros centros de yoga, en otros sitios, en otros gurús, etcétera. Entonces, el corazón todavía mantiene un poquito ese apego a ese maestro o a esa personalidad. Entonces esos maestros también merecen nuestro respeto, ¿no? Tenemos nuestro respeto por quien sea. Si conocimos a Paramahansa Yogananda o algún Maharishi Mahesh Yogi, algún yogi, mantenemos ese respeto porque esa fue la primera persona la cual nos dio muchas veces esa entrada a lo que es la conciencia de Krishna. Entonces, ese respeto y ese que tenemos nosotros, lo mantenemos mientras tanto, pero lo ideal es mantener siempre en el altar el parámpara nuestro de Prabhupada. Entonces, ese foto, ese cuadro o esa personalidad, podemos mantenerla un poco más alejada, porque esa es la realidad. La realidad actual, ¿cuál es? La realidad actual, de algunos, no de todos. La realidad actual es que nosotros estamos ahora aprendiendo lo que es la conciencia de Krishna, pero aún mantenemos en la mente a esa personalidad allí. Entonces esa personalidad puede estar en otro sitio, de nuestra casa o lo que sea, y el tiempo dirá qué es lo que sucederá, no podemos saber qué es lo que nos sucederá en el tiempo. Personalmente, yo cuando me hice un devoto de Krishna, decidí, ahora sí, soy devoto de Krishna, pero aún tenía en mi casa los cuadros en esa época, bueno, en esa época había no me acuerdo cómo se llamaba, Guru Maharaji, creo que todavía está, ahora no se llama Guru Maharaji, ha cambiado el nombre, tenía un cuadro, pero entonces me hice como un pequeño altar también con unas fotos de Krishna y esto. Pero con el tiempo fui dejándolo de lado, pues lo saqué y me quedé con Krishna, porque últimamente es eso, últimamente es quedarse con lo que uno está. Hay que concentrar la mente en una sola cosa, no podemos diversificar la mente en esto, en aquí y allá. Porque últimamente el beneficio no tardará en venir. Entonces lo mejor es eso, es dos cosas. El altar limpio de y centrado bien en lo que es lo que es la conciencia de Krishna, nuestro Panchattava, nuestro Konita y esto. Y lo demás puede estar un poco fuera, cercano o lo que sea. Y con el tiempo veremos
qué es lo que pasa, veremos qué es lo que sucede. Entonces eso es importante para poder estar centrados, si no, no vamos a estar nunca centrados. No podemos con una mano coger una cosa y con otra otra. Hablando de esto, recuerdo, antes de ser devoto, fui a una clase de Hanuman Swami, un Swami canadiense esto. Yo no era devoto en esa época de Krishna, pero había ido a una clase de él, y en una clase, siempre me acuerdo de este ejemplo que Dios dijo, si nosotros queremos coger un conejo, no podemos con una sola mano, tenemos que coger, pero con las dos manos, dijo eso. Eso quería decir justamente esto. Si queremos la conciencia de Krishna, no podemos tener en una mano eh, Prabhupada o Yadunandana Maharaj o quien sea nuestro guru, y con la otra mano tener al otro. No, al final no podemos. Alguno tira más nivel que el otro, otro tira. Hay que soltar y coger con las dos manos bien. Y eso es otro punto importante de la adoración de la deidad, que no es sola, otra cosa es muy importante es actuar, porque muchas veces los pujaris, los devotos, nos quedamos en la oración. Una vez Prabhupada estaba, creo que en Malasia era, y quería que una persona de mucho, mucho dinero ayudara económicamente para un templo de ISKCON, no me acuerdo qué templo era. Y Prabhupada le iba diciendo, le iba tratando de entusiasmar a esta persona. Y la persona le decía, oh, Bhaktamiji, gracias por su misericordia. Oh, por su misericordia. Y Prabhupada seguía, oh, por su misericordia. Y le seguía explicando. Y la persona esta decía todo el tiempo, oh, por su misericordia, por su misericordia, por su misericordia. Pero fuera por su misericordia, pero no. Es como decía un amigo mío, Vaisnava Dharma, decía a veces, este invitado viene, pero tiene un cocodrilo en el bolsillo, nos mete la mano en el bolsillo. Eso le pasaba a Prabhupada en ese momento. Entonces, hay que actuar, hay que moverse, ¿no? Un hombre se cayó dentro de un pozo, ¿no? Y no podía salir. Entonces empezó a gritar, socorro, socorro, sáquenme de aquí, sáquenme de aquí. Alguien lo escuchó desde arriba, no te preocupes, yo voy a traer una soga para sacarte. Trajo una soga, se la tiró para sacarlo y el hombre siguió gritando, socorro, socorro, que alguien me saque de aquí. Pero si te tira una soga, socorro, socorro, que alguien me ayude a coger la soga con la mano. Entonces, no podemos esperar todo. No es que es cuestión de pedirle a la deidad esto, aquello, aquel otro y no hacer nada. La adoración de la deidad es adoración de la deidad y también moverse, hacer cosas, ¿no? Entonces, eso es así. Em, entonces, lo primero que uno tiene que tener claro en la adoración de la deidad es esto, es el Eka Bhakti. Tenemos el altar con la divinidad, con Nitai, Radha Krishna, Jagannath o quien sea. Lo siguiente importante, bueno, importante hay un montón de cosas, ¿no? Porque como está ocurriendo ahora, simplemente, es que en un principio uno no tiene una conciencia eh, eh, purificada lo suficiente como para entender lo que es la deidad. Y eso es normal, porque hasta el devoto más antiguo, todavía no tiene asimilado completamente lo que es Krishna, lo que es la divinidad. Entonces, he visto muchas veces, he visto aquí en Barcelona, tengo dos o tres ejemplos, de devotos que a veces tiene a la deidad como si fueran muñequitos espirituales, así lo defino yo, muñequitos espirituales. Las deidades no son muñecos espirituales. Entonces había un devoto y una devota, bueno, los dos, no sé, que algunos cogían la deidad y cuando se iban a la playa se llevaban la deidad a la playa y la ponían ahí, la sentaban, le tomaban el sol, la llevaban a bañar y así. Otro devoto también, cuando había sol, la sacaba en el balcón a que tomara sol, luego la entraba adentro. Pues eso parece muy simpático, parece muy bonito, puede gustarnos, pero no es así. Hay que entender desde un principio que la adoración de la deidad no es algo que nosotros eh, em, sentimos y hacemos como nos parece. La adoración de la deidad se hace acorde a Shastra, acorde a las escrituras. Nosotros seguimos
sadhana bhakti, seguimos reglas, regulaciones, y adoramos a la deidad de esta forma, con reglas y con regulaciones, no con cosas e ideas que se nos ocurren en el momento. Entonces, em, hay que empezar a adorar la deidad correctamente, aprender a hacer lo esencial, el Achman, la ofrenda de incienso, todo tal como debe ser, sin imaginar o hacer cosas que no tienen, no tienen cabida dentro de lo que es la adoración de la deidad. Si no, si hacemos cosas de esta forma, nunca va a haber un avance espiritual, como primero. Y segundo, estaremos cometiendo algún tipo de ofensa, aunque sean gornitai, no es que hagamos una ofensa y se nos va a caer el techo encima o nos vamos a cruzar la calle y nos va a atropellar un coche, no ese tipo de, no eso, sino que simplemente nuestro avance espiritual se detiene. No avanzamos espiritualmente, no avanzamos y no sabemos por qué, y es porque no estamos realizando la adoración de la deidad de una forma correcta, de la forma en que se debería hacer. En una carta, así la Prabhupada dijo que la adoración de la deidad es muy importante y que no deben inventar o hacer cosas nuevas, simplemente deben hacer lo que yo siempre les he enseñado. Así. Eso es un poco. Entonces, como resumen de esto que he hablado, ya lo he repetido varias veces porque es importante, ¿no? El altar es limpio, tenemos gornita y esto, y luego, ya sea de las divinidades o ya sea también de los diferentes maestros y gurús, si tenemos podemos dejarlo un poco más apartado en algún otro sitio. Eso sería lo ideal. Si queremos avanzar espiritualmente, si queremos entender realmente lo que es la adoración de la deidad. Eso. Luego, el siguiente punto era poder entender lo que es la adoración de la deidad es bueno. Claro, a veces en nuestro estado, muchas veces cuando escuchamos clases, escuchamos muchas clases sobre el servicio devocional puro, esto y lo otro, y a veces en nuestra condición necesitamos muchas veces tomar refugio en la deidad. Tenemos que pedir cosas a la deidad. Esto es algo muy típico de las familias hindúes, siempre están pidiendo cosas, que un coche, que esto, que me vaya bien, principalmente los negocios, que me vayan bien los negocios, esto. En nuestro caso muchas veces, a veces también nos sentimos agobiados por algo y no sabemos qué hacer, porque escuchamos en las clases servicio devocional puro, que uno a la deidad no le pide nada, cosas materiales y esto. Entonces, ¿a quién le pedimos? A ver, ¿qué hacemos? Yo aquí tengo una, bueno, tengo muchas cosas aquí. Una de ellas es Bhagavad Gita, eso es Bhagavad Gita, no es otro libro distinto. Hay un texto aquí que yo a veces enfatizo en las clases, porque yo, bueno, no importa, como no me defino, pero bueno, lo voy a leer aquí. Es el capítulo 9 que se llama El conocimiento más confidencial. Entonces, bueno, el verso dice, yo soy el único disfrutador y amo de todos los sacrificios, por consiguiente aquellos que no reconocen mi verdadera naturaleza trascendental caen. Hay que reconocer la naturaleza trascendental de la deidad, si no uno cae. Bueno, pero el significado, aquí hay una parte, la parte final del significado dice esto. Eso hace que ellas caigan a la existencia material y que no consigan la meta que se hace en la vida. Aquí, luego, más, si aún así alguien tiene algún deseo material por complacer, o sea, nuestro caso, algunos tienen grandes deseos y otros tienen medianos deseos y otros tienen pequeños deseos. Pero dice, si alguien tiene algún deseo material por complacer, lo mejor que puede hacer es pedir por ello al Señor Supremo. Wow, algo distinto a lo que siempre escuchamos, ¿eh? Aunque, pero Prabhupada explica luego aquí, aunque eso no es devoción pura y de ese modo obtendrá el resultado deseado. Lo voy a leer otra vez. Mas si aún alguien tiene algún deseo material que complacer, lo mejor que puede hacer es pedir por ello al Señor Supremo, aunque eso no es devoción pura, y de ese modo obtendrá el resultado deseado.
Podemos, menos mal, podemos pedir a la deidad. Pero lo ideal es pedir a la deidad algo, aunque sea material, pero con una finalidad posterior que sea espiritual. ¿Qué quiero decir con esto? Las gopis adoraban, yo dije hace un ratito que no Durga, no Shiva, pero las gopis adoraban a Durga, a la Durga, eso es en el medio de noviembre. Pero la adoraban no porque fueran devotas de Durga, sino que la adoraban con un fin posterior espiritual, que era tener a Krishna como esposo. Eso era. Entonces nosotros no vamos a adorar a ninguna Durga ni a ningún, porque no estamos en ese nivel, pero podemos pedir a la deidad algo material, eh, idealmente si ese deseo material es para un fin posterior, que es espiritual. ¿Eh? Por ejemplo, yo ahora estoy súper ahogado, no puedo pagar el alquiler de mi casa, esto por favor, ayúdame de alguna forma u otra, porque así no voy a poder concentrarme en mi vida espiritual, no voy a poder asistir a las clases, voy a tener que trabajar 24 horas al día o lo que sea, ¿no? O yo necesito, estoy muy solo aquí y, y mi vida espiritual es muy esto, lo otro, necesito esto y lo otro para poder realizar mejor mi adoración de la deidad. Aparte, si yo tengo un trabajo mejor, de esta forma yo podré comprarte mejores flores o poder dar un buen donativo al templo de Málaga o al templo de allí. Esa es una forma de pedir, aunque no es servicio devocional puro, aquí lo dice el Prabhupada, no es servicio devocional puro, pero si no estamos en esto de servicio devocional puro, poco a poco, step by step, paso a paso, podemos ir avanzando en la vida espiritual. Ojalá, ojalá todos pudiéramos tomar la conciencia de Krishna, así dedicarnos a abandonar todo, irnos a vivir a un ashram y salir a Sankirtan a distribuir libros todos los días y ser unos devotos súper avanzados y rendidos. Pero no es la situación de nadie prácticamente, pocos. Entonces, en esta situación en la que estamos, nos aceptamos tal como es y de esa forma pues podemos eh, tratar de ir avanzando en lo que es la vida espiritual. Esto, podemos de esta forma. Ese es otro punto importante. Entonces, podemos tomar a la deidad y tomar refugio en la deidad. La deidad es muy importante porque la deidad es como nuestro confidente, nuestro amigo, y debemos aprender, eso, aprender a realizar la adoración de la deidad, qué es lo que tenemos que hacer, qué estándar tenemos que tener, pero ese es sería otro punto a desarrollar que es más largo, más complicado. Bueno, yo tengo aquí algunas cosas anotadas, a ver, adorar eh, hay varias citas aquí en las instrucciones de Prabhupada. Y otra cosa que era eh, lo que estaba hablando antes es importante de tratar a las deidades con sumo respeto, con sumo atención, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces, escuchamos en las clases, principalmente de Chaitanya Charitamrita, el trato que tenían, por ejemplo, los Goswamis de Brindavan, Rupa Goswami, Sanatan Goswami, tenían un trato tan personal con la deidad, con la divinidad, que a veces, oh, me gustaría también adorar a la deidad de esa forma. Pero es otro tipo de bhakti. Hay dos tipos de bhakti, sadhana bhakti y raganuga bhakti. Sadhana bhakti es el bhakti y la adoración de la deidad acorde a las reglas y regulaciones. Y el Raganuga Bhakti es cuando uno ya es una persona muy, muy avanzada espiritualmente, entonces adora a la deidad desde otro ángulo, desde otro punto de vista. En relación con esto, si alguna vez van a Brindavan, o los que hayan ido, o los que ven algunos vídeos a veces, porque esto me pasó a mí personalmente cuando yo fui a Brindavan la primera vez, esto fue en el año 77, Prabhupada todavía estaba allí. Cuando yo fui a Brindavan por primera vez,
personalmente lo que me pasó fue lo siguiente. Yo estaba acostumbrado a ver las deidades vestidas de una forma muy opulenta. Bueno, en realidad había visto pocas deidades. Había estado en Nueva York y había visto las deidades Radha Krishna muy hermosas. En Londres, las deidades también súper vestidas. Y cuando llegué al Krishna Balaram Mandir vi lo mismo, las deidades súper opulentas. Pero luego cuando fui a visitar los templos, veía las deidades y decía, pero ¿por qué tanta pobreza? Decía yo, ¿por qué están de esta forma tan algún templo lo veía de esta forma, ¿no? Pero luego, con el tiempo, entendí que hay dos tipos de adoración de la deidad. La adoración de Sadhana Bhakti, Sadhana Bhakti, que es la adoración que nosotros hacemos, con toda opulencia, con las mejores flores, con todo. Pero hay otro tipo de adoración de la deidad que es muy, pero muy avanzada, que es la adoración de votos puros, esto, en la cual tiene una relación distinta con la deidad. Y en esta relación, pues no es importante la opulencia ni nada, porque como por ejemplo los Goswamis les brindaban, la deidad es un amigo y hablaban con la deidad y la deidad les contestaba. Sanatan Goswami no tenía un altar como nosotros tenemos súper opulento, y decía, tenía la deidad arriba de una rama de un árbol. Imaginen, arriba de la rama de un árbol. Y no le ofrecía lo mejor, le ofrecía lo que podía, le ofrecía chapatis, y como los chapatis no tenían sal, un día se quejó Krishna, ¿por qué me ofreces esto que no tiene ni siquiera sal? Y Sanatan Goswami dijo, que es lo único que tengo, ¿qué puedo hacer? Entonces Krishna aceptó esto. Pero esto es otro tipo de adoración de la deidad. Por eso no hay que confundirse a veces. Si uno va a Vrindavan a otros sitios, eh, también puede ser que el pujari sea descuidado y que el templo realmente sea pobre y que ese templo no haya personas muy, muy avanzadas espiritualmente. Eso puede ser. Pero a colación de esto es muy importante no criticar al pujari. Esto es un tema que se habla mucho en las clases, la crítica, esto, lo otro. Hay una historia en relación a esto, a la crítica al Pujari. Em, eh, Pundarika Vidyanidhi, en la época de cuando Sri Chaitanya estaba en Jagannath Puri, Pundarika Vidyanidhi era uno de los asociados importantes de Sri Chaitanya. Entonces Pundarika Vidyanidhi fue una vez con su Arup Damodar, que era otro asociado importante de Sri Chaitanya, a visitar el templo de Jagannath. Esto se ocurrió en Jagannath Puri, visitar el templo de Jagannath. Cuando vio allí, él, justamente ese día, el día era de Odana Shasti. Odana Shasti, esto sucede en el mes de noviembre, creo que es. Odana Shasti. Odana Shasti marca la fecha, a partir de esa fecha, a la deidad hay que cubrirla con ropa de invierno, porque ya viene el frío, ¿no? Entonces, eh, bueno, esto es porque a la deidad, como es es una persona, eso ya lo sabemos, se la trata como una persona. Cuando hace frío se le pone mucha ropa, cuando hace calor se le pone poca ropa. Si bañamos a la deidad en invierno, se la bañamos con agua tibia. Si la bañamos en verano, con agua natural, así, igual que nosotros. Entonces, Pondalika Villanidi vio que el Puyari estaba poniéndole una chada, una tela a la deidad porque hacía frío, pero esa chada no la había lavado, era una chada recién traída y se la puso ahí directamente. Entonces él internamente criticó al Puyari: ¿por qué este Puyari hace esto? Esto es como una ofensa, debería haberla lavado. Y así se quedó todo el tiempo pensando. Luego él no dijo nada, solo se cayó, no le dijo nada a nadie, pero internamente estaba continuamente criticando al Puyari del templo de Jagannath porque había hecho algo que él creía que estaba mal, que era mal hecho, bueno, que en realidad sí que estaba. Entonces él todo el tiempo entonces se fue a dormir y durante la noche en un sueño apareció el señor Jagannath y empezó a golpearle en la cara al señor Jagannath, enojado, con sus brazos, así, que por qué había criticado a su Pujari, que era su Pujari querido de toda la vida. Y cuando del dolor en el sueño se despertó, Pundalika, cuando se despertó, vio que tenía toda la cara llena de moretones y toda roja. Entonces, cuando Pundalika vino ante el día, la gente le preguntaba qué era lo que le había pasado, pero él no quería decirlo. Pero a Chaitanya Mahaprabhu finalmente se lo dijo a Swarup Damar y se dijo: oh, tú eres muy, muy, muy agraciado porque el señor Jagannath ha aparecido, has tenido contacto con el señor Jagannath. Al final, después de todo, le salió bien porque Jagannath mismo había aparecido delante de él y Chaitanya Mahaprabhu se
se emocionó mucho y felicitó a Pundarika Vidyadhini. Pero, de todas formas, esta enseñanza nos enseña, bueno, vale, que las críticas, especialmente al Pujari, no son buenas. No es una buena idea criticar al Pujari. Los Pujaris vamos a brindar especialmente a la India, y hay que ser muy cuidadoso con las críticas pensando, oh, mira que esta ciudad está muy descuidada, está llena de polvo, o hay ratones corriendo por el altar, cosas así. Estas cosas a veces se suelen ver. Mejor quedarse callado porque no sabemos, no sabemos nada. Es como el dicho este que hay aquí que dice, el hábito no hace al monje, también con los devotos también puede pasar lo mismo. Entonces, esto es, esto es así. Entonces, la adoración de la deidad se hace acorde a lo que nosotros podemos. Entonces, muchas veces, los devotos medimos al otro la adoración de la deidad de nuestro amigo, de nuestro compañero, vecino devoto, acorde a lo que nosotros hacemos. Si nosotros hacemos cuatro cosas y el otro hace dos, ya pensamos, oh, este es un caído, este no sabe nada, o este lo otro aquí. No, eso no debemos caer en eso porque, como dice el dicho, cada uno hace lo que puede, no sabemos lo que hay. Puede que esa persona que hace menos que nosotros se está esforzando mucho más que nosotros, ¿eh? Cuando yo estaba en Brindavan, esto hace muchísimo. A veces venía en la entrada del templo, había siempre un devoto ahí tratando de predicarle a la gente que venía, era muy experto veía a los que estaban bien vestidos, los cogía enseguida, se los llevaba a una oficina y les predicaba para que se convirtieran en life member, colaboraran y lograba tenía mucho éxito en esto este devoto. Pero había otras personas muy pobres, extremadamente pobres, venían hasta el altar y mucha gente tiraba rupis, esto que el otro. Esta gente tiraba había un paquetito muy pequeñito de periódico, ¿no? Eh, entonces yo cogía esto, abría este paquetito de periódico muy pequeñito y adentro encontraba un poquitito de granos de arroz, simplemente. Entonces este paquetito pues se ponía ahí a los pies de la deidad o en el altar, porque esta gente era lo único que tenía, no podía ofrecer más nada, no podía ni qué decir de convertirse en life member o algo así. Simplemente era lo máximo que podían dar era esto. Entonces daban este arroz que probablemente sería un poco menos de arroz que ese día comerían y lo daban. Entonces el esfuerzo eh, probablemente de esta persona pobre era más grande que el esfuerzo de esta persona que se estaba convirtiendo muchas veces en life member del movimiento. Así es. Entonces eso es, no podemos medir a las diferentes puyaris, a las diferentes formas en que adora la gente a la deidad, acorde a lo que nosotros vemos. Los sentidos nos engañan, ¿no? No podemos ver. Eso, la historia esta de Pundarika Vidyadhini, la historia esta de no medir o calcular lo que el otro hace acorde a lo que nosotros hacemos. Muchas veces este tema también va para otras cosas, no solamente para la adoración de la deidad. Acorde a lo que nosotros hacemos, yo canto 16 rondas, pero este canta 8. Este es un caído, no es nada, está en maya o lo que sea. Muchas veces lo que está dicho, el que hoy está arriba, mañana puede estar abajo. Y el que hoy está abajo, mañana puede estar arriba. Eso es así. Entonces, hay que cuidar este punto, ¿no? Em, de esto. Yo no estoy controlando la hora ni nada, no sé hasta qué hora tengo. Pues, tenía muchas cosas para leer, al final no he leído nada. Pues mira, Hasta aquí. tenemos hasta las 9, son ahora Ah, -25. sí. Bueno, si alguien quiere preguntar algo ahora, si no lo sigo, porque puedo estar aquí, podemos estar José muy antes tiempo. levantó la mano y ahora la acaba de levantar Ragaba Pandit. Vale, ¿qué dirá? A ver, la pregunta. Hare Krishna, Prabhu, gracias. Haribol. Haribol. Mira, quería si nos puedes dar unos tips, ahora que está de moda esa palabra, cómo hacer la ofrenda, porque se ha dicho que Prabhupada ofreció un incienso, pero claro, yo por ejemplo, ¿no? Te pongo en mi caso,
mi querido Señor, te ofrezco este incienso, pero luego como que ya me quedo sin mucho más, no sé qué decir, o sea, si me puedes dar, o sea, alguna técnica o algo, no sé, Sí, vale. esa era la pregunta. El incienso técnicamente se llama dupa. Lo primero y más importante, antes que nada, antes que ofrecer, es no olerlo. Eso es lo primero de todo. No, lo que vamos a ofrecer no puede ser degustado antes. Es como el cocinero, aunque la gente en España y en todo el mundo cuando está cocinando va probando las cosas, no, eso no es así. El devoto cuando cocina en su casa, el devoto, la devota que cocina, no puede probar las preparaciones antes de ser ofrecidas. Tampoco tratar de desearlas. Yo siempre digo, cuando doy algún taller de puya, y la gente se sorprende, ahora les voy a explicar algo que es lo más difícil de todo, y puedes llevarlo años y años y años en aprenderlo, y aún así en esta vida no llegar a aprenderlo. Técnicamente es muy sencillo, pero prácticamente es muy difícil. Justamente es eso, cómo hacer la ofrenda, cómo no desear las preparaciones. Y esto es lo mismo. El incienso es un poquito más sencillo, ¿no? No leerlo y esto. Pero eso es lo principal. Entonces, no es, tenemos que, eso va para incienso, para las flores o para cualquier cosa, no leerlo. Luego, tratar de que sea un incienso de calidad y lo que sea. Entonces, el incienso, pues hay, mm, tendría que decir, voy a extenderme la respuesta a esta. Poco a poco vamos a llegar a lo que tú me decías. En nuestro movimiento por la conciencia de Krishna, aprendimos a hacer la adoración de la deidad, como explicaba antes. Prabhupada nos enseñó de un principio cómo ofrecer el incienso, cómo ofrecer la flor, de una forma muy simple, dando unas simples vueltas alrededor. Cuando pasaron algunos años, por el año 78, por ahí, no, antes, 75, por ahí, no me acuerdo. Entonces, la forma de aprender la adoración de la deidad era siguiendo la adoración de la deidad que se hacía en el Templo de los Ángeles. El Templo de los Ángeles era el sumum bonum en esa época, era el sitio perfecto para aprender la adoración de la deidad. Entonces, todos aprendimos la adoración de la deidad, como se hacía en el Templo de los Ángeles. Luego pasó el tiempo y Prabhupada dijo que teníamos que aprender a hacer la adoración de la deidad, si cuando los devotos que iban a la India, ir al templo de Radha Raman y allí preguntar a los pujaris cómo hacer la adoración de la deidad. Esa ya fue la tercera vez. Entonces aprendimos más o menos a hacer las cosas allí, a hacer la adoración de la deidad. Y luego finalmente salió un libro, el libro blanco, Jayatirtha Prabhu, fue el primer libro. Bueno, antes había simplemente hojas sueltas que nos íbamos pasando los puyares en diferentes países. Luego apareció el libro de Archana Padati, un libro de blanco, le llamamos el libro blanco, que por fin aprendimos paso a paso a hacer la adoración de la deidad, y aprendimos lo que era el Padi, el Arghe, la Chamanilla y el Madhuparka, que eran simplemente palabras místicas que no sabíamos ni lo que eran y siempre queríamos aprender qué es lo que eran. Finalmente en ese libro aprendimos lo que era el Padi, el Arghe, la Chamanilla, el Madhuparka, para ofrecer a la deidad. Y también lo que tú me preguntas, cómo ofrecer el incienso, que es la base de toda la pregunta, esto. Y ahí explicaba cómo ofrecer el incienso. Pero luego salió luego después de unos años, no sé cuándo, no recuerdo cuántos años, no sé si 15, salió el último libro de la adoración de la deidad, dos libros. Entonces ahí nuevamente aprendimos, y todo esto fue cambiando la forma de ofrecer el incienso. Y ahora hay otro libro que no sé las razones por las cuales no sale, pero hace más de 10 años que dicen que va a salir y nunca sale, de la adoración de la deidad, en el cual vamos a reaprender nuevamente a cómo ofrecer el incienso. ¿Qué quiero decir con esto? Que eh, si nosotros por nuestra cuenta buscamos información en las escrituras que tratan sobre la oración de la deidad, encontraremos diferentes formas de ofrecer el incienso. Entonces, la forma en que ofrecemos el incienso, vamos a ir a lo último de todo, que es el último libro de todos, no recuerdo cómo se llama ahora, el último libro, que es el libro estándar para adoración de la deidad en nuestro movimiento, vamos a encontrar que nos indica cuántos círculos hay que hacer para ofrecer el incienso. ¿Cuántos círculos hay que hacer para ofrecer al fuego, a todos? Los círculos se hacen siempre en la forma en que rotan las agujas del reloj, ¿no? ¿No? En esta forma. Entonces, pero al final dice el libro este que eh,
adaptándose a lo que es, a lo que son todas las diferentes escrituras, dice, bueno, pero esto no es importante, no es tan importante la cantidad de círculos, solo es importante en el dipa, en la lámpara de gui que se ofrece. En eso sí que es importante. Tienen que ser 4 a los pies, 2 a la cintura, 3 a la cabeza y 7 alrededor del cuerpo. Pero para el incienso, los demás sí que da cómo se ofrece. Pero dice, no es tan importante. O sea, está en ti que cómo lo quieres hacer. Pero yo, como no es tan importante, yo sigo el sistema, para no cambiar no sé, cada década, sigo el sistema del libro anterior, que es 4 a los pies, 2 a la cintura y 7 alrededor del cuerpo. Ese es un sistema, que es el que uso yo, pero no es el último, es el anteúltimo. El último ya ni me lo acuerdo cómo es, pero puedo buscártelo, es algo parecido así. Pero eso es técnicamente, ¿eh? Técnicamente cómo se hace con los. Primero tienes que tener un Achman Cop, ¿no? Que se llama un potecito, y vas purificas el incienso 3 veces y luego el humano 3 veces y esto y luego lo ofreces a la divinidad, ¿eh? Eso es técnicamente, cómo se hace. La otra parte es la más importante, es la parte interna, devocional. Ahí está, ahí lo está mostrando, ese es el Achman Cop. Aquí Ah, Nikiangi está explicando. ok, sí, Sí. gracias, sí. Bueno, Gracias, bueno, Pablo. lo que pasa es que esto que me pregunta forma parte de un taller para explicar todo paso a paso, que ahora no es un taller, es una clase. Entonces, eso, lo ofreces y esto. Entonces, el incienso es, la finalidad del incienso es perfumar el ambiente de la divinidad, la ropa de la divinidad, el ambiente de la divinidad. Y el fuego que expliqué antes, la finalidad es como protección de la divinidad. Esto, uno. Y dos, la otra finalidad ya no tiene sentido en la época en que vivimos, porque la otra finalidad de la lámpara de Guy en la antigüedad era que en los templos no existía bueno, claro, en la antigüedad no existía la electricidad. La electricidad es algo que se inventó el siglo pasado. No había electricidad, todos los templos estaban oscuros. Entonces, cuando la gente venía, entonces el pujari cogía la lámpara de Guy, la encendía y la acercaba cerca de la deidad para que la gente pudiera ver mejor la forma de la deidad. Pero el incienso es eso, el incienso es para perfumar. En realidad en el arte se ofrecen los 5 elementos: tierra, agua, fuego, aire y éter. Este es uno de los elementos del incienso. Pero trabajar más que nada en la adoración de la deidad, la parte interna. No olvidar la parte externa esta, que es la regla y regulación, pero también la parte interna, que es ofrecer. Luego, esto es lo más esencial, lo principal. Luego, si uno quiere elaborar con el tiempo, con los meses, con los años, hay muchas más cosas. Tienes el mantra, si un mantra quiere cantar, Esa Dupaha es el mantra del incienso, y el mula mantra de la deidad. Todas las deidades tienen un mula mantra, que se llama. Mula significa raíz, un mantra raíz. El mantra raíz de Gornitai, el mantra raíz de Nityananda. Entonces, Esa Dupaha, Nityananda Yanamaha y ofreces. Y si quieres elaborar más, puedes elaborar eternamente. Hay un mantra específico para el incienso. Vanaspati Rasotpano Gandati Ganda Uttamaha Agreya Sarva Devanan Dupoyam Pratigriatan. Acepta este incienso que está perfumado con los mejores árboles del bosque, todo el mantra. Y si quieres seguir más, yo te lo digo para que luego tienes los mudras para purificar. Los mudras son posiciones de la mano, aparte el Lachman para poder purificar todo, la deidad y esto. De hecho, yo era cuando yo estaba en Brindavan, hace muchísimo de esto, tenía un amigo ahí yo estaba en el mismo cuarto que Lalita Govinda, es un devoto de Santo Domingo. Estábamos en el mismo cuarto. Y en esa época no había ningún libro, pero estábamos enloquecidos por aprender cosas de la deidad. Y a veces venía un devoto Rohini Kumar, que sabía bengalí, y a veces nos leía un poquito del Haribakti Vilas, pero tampoco era muy experto y ahí estábamos enloquecidos aprendiendo cosas. Y entonces en el templo de Radha Raman, que es el templo que Prabhupada decía que había que ir a aprender la deidad, cada vez que abría el altar, bueno, hasta ahora, hasta actualmente, si se fijan bien los detalles, cuando abre el altar y empieza el arte, el pujari abre así y hace los mudras así. Entonces nosotros íbamos todos los días ahí, y nos quedé
y nos quedamos ahí mirando a ver cómo hacía esos mudras, tratábamos de imitar porque queríamos aprender cosas de esa forma. Y era algo muy, muy bonito que finalmente aprendimos a hacer eso, el Denu Mudra, el Matsya Mudra, el Chakra Mudra y esto. O sea, eso no es importante ahora. Lo digo como para que veas que la adoración de la deidad pues, se puede llegar hasta cosas muy bonitas con el tiempo. Pero más que nada la parte interna. Y lo que dije al principio es importante. Tratar a la deidad de una forma respetuosa, de una forma adorarla tal como debe ser, sin pensar que esa confianza, ¿no? Siempre tiene que haber ese respeto, porque incluso en la adoración de muchos gustan de los devotos y se entiende esto. Gornitai está bien, pero a mí me gusta más Radha y Krishna. Entonces, muchos gustan de tener Radha y Krishna, adorar Radha y Krishna, tener Radha y Krishna allí. Pero Prabhupada explicó que en realidad nosotros no estamos preparados para Radha y Krishna. Radha y Krishna es algo muy, muy elevado, muy avanzado, ¿no? La relación de Radha y Krishna. Pero Gornitai, Gornitai es algo más simple. Cuando Krishna vino a este mundo, él no danzaba con cualquier persona, bailaba solamente con las gopis. Incluso grandes devotos como el señor Shiva y otros querían entrar a danza de raza y no podían. Solo con las gopis. Por eso las gopis son las devotas más avanzadas. Y el servicio devocional más avanzado no se logra en cuerpo de hombre, se logra en cuerpo de mujer. Sí, es importante eso. Entonces, Krishna bailaba con las gopis, pero solamente con las gopis. Pero cuando Chaitanya vino, él bailaba con cualquiera, con el barrendero, con la gente que pasaba por ahí. Por eso Chaitanya Mahaprabhu es magnánimo, bailaba con cualquiera. Él iba por los pueblos bailando y danzando y por todo el mundo. Entonces, la adoración de Gornitai es eso, es importante, porque podemos hacerla muy fácilmente. En cambio, no estamos preparados para la adoración de Radha Krishna por esta razón. Por eso Prabhupada decía que nosotros, en realidad, aunque está Radha Krishna allí, no estamos adorando a Radha Krishna, estamos adorando a Lakshmi Narayan. Aunque eso pueda romper un poco el corazón de muchos, pero no estamos adorando a Radha Krishna, adoramos a Lakshmi y Narayan, porque Lakshmi Narayan se la adora con respeto y con reverencia, que es lo que nosotros hacemos. Bueno, a Krishna le damos con respeto y con reverencia. Si no, entraríamos al altar y diríamos, ay, hola Krishna, ¿qué tal? Te he traído unos lados, ¿quieres un lado? O cosas así por el estilo. No decimos eso. Ponemos el plato allí, cantamos unos mantras, eso. Que eso es Lakshmi Narayan. Vale, más preguntas, si no me extiendo mucho aquí. Mira, primero va Ragava Pandit, después va Fernando y después Yogeshwaran. Bueno, voy a tratar de responder más cueto, si no. No, vale. Hare Sí, Krishna, sí. muchísimas gracias por su amable eh, charla, por la amable clase. Sí. Mi pregunta es en relación a la ubicación del altar cómo debemos tenerlo en casa. Tengo entendido de alguna forma que la ubicación del altar, del pequeño altar que tenemos en casa, difiere si tenemos una ubicación con respecto por ejemplo, la espalda de la deidad al sur o al norte. Mm. Qué me puede hablar de eso, por favor? ¿Qué sería Bueno, mejor para colocar la deidad en un altar dentro de la casa, sabe? sí, Que ella vea el norte o que el sur le quede a la espalda, por ejemplo. sí. Bueno, ¿Me este podría es un decir tema, algo de eso? es un tema que podría estar muchas horas, porque esto es Sí, Vastu seguro, Shastra. seguro. Es Vastu Shastra. El Vastu Shastra recomienda como primero, que esto casi nunca es posible, pero bueno, digo lo que dice el Vastu Shastra. El Vastu recomienda siempre que la adoración de la deidad se realice en el noreste de la casa. Esto, siempre y cuando en el noreste no haya un baño o lo que sea. Tendría que coincidir que en el noreste tengas el sitio ideal para poder montar el altar. Esto. Pero esto no es en realidad lo importante. Ahora, lo importante es, Prabhupada menciona en sus cartas y en muchos sitios y también en las escrituras, que lo ideal es que la deidad esté mirando hacia el este. ¿eh? Para esto necesita siempre una brújula, ¿eh?
Porque a veces la gente me pide un estudio vasto o lo que sea, lo primero que le digo una brújula, si no, no es posible. Sabemos que el sol sale por el este, pero la deidad mirando hacia el este y tú mirando hacia el oeste. Y si eso no es posible, generalmente la mayoría de las veces no es posible, todo estos de los puntos cardinales y todo esto, incluso muchos templos de ISKCON, pues esto no se puede seguir, porque las casas ya están hechas y esto. Pero para que lo sepas, simplemente por saberlo, el lugar del templo, en el templo, es el noreste, porque todas las direcciones están regidas por semidioses, menos el noreste. El noreste está regido por Ishvara, por Krishna mismo. El este es Indra, el sureste es Agni, el sur es Yamaras, el suroeste es Nirti, el oeste es Varuna, el este es Vayu y el norte es Kubera. Pero son todos simplemente, pero el noreste está regido por Ishvara. Entonces por eso la deidad va en el noreste. Mirando siempre hacia el este, sería lo ideal. Hay más cosas por decir, pero no me extiendo más para... Claro, o sea, por lo que entiendo entonces, es intentar colocar dentro del noreste de la casa, colocar el El altar y altar. el altar, o sea, la cara del altar viendo el este del lugar. Exactamente, eso es. Vale, 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 muy bien. Vale. Eh, esto ahorita acaba de mencionar el baño. Eh, por ejemplo, en el lugar donde yo tengo el altar, es un cuarto donde tengo mi biblioteca y tal, y he tenido la buena fortuna de que ahí se han quedado algunos devotos, como Ah, Nityananda Prabhu o Purushottaya Swami Maharaj y otros devotos amigos. Y en ese cuarto, si yo coloqué, por, pensaba que podría ser así, que el este fuera a la derecha de la deidad, ¿sí me entiende? Porque si lo colocaba viendo al este, le quedaba el baño en la espalda de la deidad. No sé si tiene algo que ver o no. ¿Sí me entiendes? Es como una duda o algo que y tengo. vos son La muchas duda cosas. tampoco es buena. Sí, son Para muchísimas eso cosas. para eso forma parte del estudio vasto. Habría que ver en realidad todo lo que es la casa para ver qué es lo mejor y todo. Mejor no meternos ahora. Tú Claro, vale, preocúpate vale. por la Muchísimas devoción y gracias. tú. Sí. Sí, 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 por supuesto. Ya está. Gracias, gracias. Muy amable. Next. De nada, digo. Ahora va Fernando y luego Yogeshvara. Vale. Hare Krishna, Prabhu. Muy simple mi Digo. pregunta. ¿Hay algún protocolo general respecto a las vestimentas con las deidades? Sí. Bueno, las vestimentas tienen que ser lo mejor que puedas, lo más opulenta que puedas. En cambio, en relación a protocolo, hay templos que, como brindaban y como nuestro templo aquí en Barcelona, que sigue lo que se llama Navagraha. Nava significa 9 y Graha significa planetas. Esto forma parte de la astrología védica y también del Vastu Shastra. Entonces, cada día está regido por un planeta y las palabras en español y en castellano te indican cuál. Lunes, luna. Martes es Marte. Miércoles, Mercurio. Jueves, Júpiter. Viernes, Venus. Sábado, es Saturno. Y domingo es Surya, el Sol. Entonces, todos estos días, cada día es un planeta que rige ese día. Entonces, los lunes se visten las deidades acorde al color de la luna, el martes acorde al color del martes, si cada planeta tiene un color, cada planeta tiene una madera específica, cada planeta tiene una piedra, una gema específica. En este caso, estamos hablando del color. Entonces, el día lunes se puede vestir las deidades de plateado, blanco. El día martes, el color de Marte es rojo, de rojo. Por ejemplo, aquí en Barcelona se hace esto, se brindaban igual, se visten de rojo los martes. El miércoles de Mercurio es verde. El jueves, Júpiter es el día más espiritual de todos, el jueves, porque es el día de Brihaspati, es el día brahmínico, se visten de amarillo. Entonces, por eso muchas brahmanas, cuando hacen las ceremonias, se visten de amarillo. Esa es la razón por la cual se visten de amarillo, que el amarillo es el color de la espiritualidad, Júpiter. Júpiter, otro nombre de Júpiter es Brihaspati. Brihaspati es un brahmana. Otro nombre de Júpiter es Guru, que es maestro espiritual.
Vale. Y el viernes es Venus, se puede vestir de cualquier color, multicolor. El sábado es Saturno de azul oscuro o negro. Y el domingo es Suria, que es el sol, de color anaranjado. Entonces, cuando uno va al templo aquí en Barcelona, si va un jueves, ya sabe que las deidades van a estar vestidas de amarillo. Y cuando va el martes, ya sabe que las deidades están vestidas de rojo. Ahora, los domingos aquí se hace una excepción, porque si vistiéramos todos los domingos, porque hay mucha gente que viene solo los domingos. Si verían siempre la deidad de naranja, naranja. Por eso muchas veces los domingos no se sigue esta norma y se cambia de colores. Pero lo más importante para vestir a la deidad es esto, que trates de vestirla con amor, con devoción y con las mejores telas que tú tengas. Ahora, si avanzas, si tienes muchos trajes o esto, no sé, no creo que tengas, pero si tienes, pues trata de, como dije antes en la historia de Odana Shasti, que cuando sea verano, que estén lo más descubiertas que sea. Y si es invierno, lo más cubiertas que sea. Ahora, Gornitai, nunca hay que. Hay dos cartas de Prabhupada que indican, hablando de todo esto, salió el tema ahora. Gornitai nunca tiene que estar sin camisa. Hay templos que no lo siguen, pero porque no, tal vez no son conscientes de las instrucciones estas de Prabhupada. Pero en verano, aunque haya calor, Gornitai nunca va, siempre va con camisa. Prabhupada dice, en los países occidentales, Gornitai siempre tiene que tener camisa, aunque sea verano y aunque haya mucha calor, una tela suave. Y en invierno, pues De manga tratar corta de. puede ser, ¿no? Curta de manga Sí, corta. sí, puede ser O más sin corta, sí. manga, curta sin manga. Sí, algo así. Vale. La siguiente pregunta, si no, yogues, bueno. Hare Krishna, muchas Bueno. gracias, Esta, por la clase. Nada, son dos preguntitas cortas. La Sí. primera, si hay como, entre comillas, algún libro estándar o el más actualizado para leerlo, para tener más información y conocimiento. No sé si el Pancharatra, alguno así, no me acuerdo bien el nombre. Alguno que nos pueda aconsejar, así, en Sí. modo general. Esa es la pregunta. Sí, esa Vale. es una. Y la Sí. otra. Y la otra es que yo en mi altar tengo un cuadrito de Nrsimhadeva, si está bien, como está en el altar de Barcelona. Y esa es la Mm. segunda. Sí, sí, el libro es el Pancharatric Vidi, que es, pero si lo lees te vas a marear, porque es un libro, es mucha información y mucha. Pues de hecho está bien estructurado en un sentido porque tiene adoración para la casa, adoración, tiene tres estándares de adoración: adoración de la casa, adoración simple de templo y adoración complicada de templo. Adoración complicada que ni yo casi no, tiene demasiadas cosas. No, con las... Y la adoración de casa, pues, la adoración de casa, pues también es bastante elaborado, o sea que es bastante esto complicado esto. Más bien que cada uno, como dije antes, cada uno hace lo que puede sin inventarse cosas. Sin inventarse, pues cada uno. El Pancharatric Vidi sí, pero es un libro, son dos libros bastante gruesos y con mucha información de esto. Y la otra del Nishinga, sí, Nishinga, hay que tener siempre Nishinga en el altar, sí, Prabhupada, en un principio no había ni Shingadeva en el altar, pero Prabhupada introdujo de poner ni Shingadeva porque hubo un problema en un templo, creo que no sé qué pasó, una bomba, algo pasó, no sé qué tiraron ahí. Entonces Prabhupada dijo que hay que poner Nishinga porque Nishinga es quien protege al movimiento de la conciencia de Krishna y nos protege también a nosotros. Ahora, deidades de Krishna y Gornitai y esto no pueden estar juntas. Deidades no pueden estar juntas. Tienen que estar en templos separados. No sé si alguna vez has ido a la granja en Brajamandala, pues allí tienen los altares separados porque son, eh, ¿cómo llamarlo? Razas o cosas diferentes, son cosas distintas. Nishinga es avatar de Sri Vishnu, entonces va aparte, en un templo aparte siempre. En Maya, por en todos lados siempre lo ponen aparte. Ahora en el altar no, en el altar sí se puede poner Nishinga. Lo que pasa es que siempre tiene que haber como unos escalones, ¿no? El guru no puede estar a la misma altura que las deidades y así. Primero las deidades más alto, un poquitín más bajo, el cuadro de Nishinga y luego más bajo es el Parampara, esto. Pero No, Nishinga es importante, es muy importantísimo. Hay que tener Nishinga Deva siempre como protección. Así. Bueno. En naranja tenemos deidades de Lakshmi Nishinga, ¿no? Ahí está. muy bien, muchas gracias. Para los que quieren
Para los que les gustan semidioses o esto, ahí tenemos Lakshmi, la diosa de la fortuna. En la naranja tenemos, a veces no somos conscientes, pero tenemos a Lakshmi, la diosa de la fortuna. Y estamos adorando a la diosa de la fortuna, pero no lo adoramos solo, lo adoramos con Nishinga, Lakshmi Nishinga allí. Pero en realidad lo que Prabhupada enseñó en un principio fue Prahlad Nishinga. Esto, Prahlad Maharaj y Nishinga. Luego se aceptó también Lakshmi Nishinga Prahlad. Esto. Vale, creo que ya Sí, ahora yo tengo una otra. preguntilla. La más Eh, difícil. Pues mira, por un lado, si luego nos puedes decir alguna cosa acerca de Tulasi Devi, de la adoración a Tulasi Devi, que de momento no ha salido. Y luego, por un lado, también al principio la historia esta que nos has contado de este devoto que, aun cuando el señor Chaitanya Murari Gupta, ¿verdad? Sí. Que, que el señor Chaitanya lo inició para que adorara a Krishna, pero él luego tenía su sentimiento hacia el señor Ramachandra. Yo decirte que en mi caso, eh, yo no lo fui a buscar, pero a mí me llegó a través de Abhimanyu, o sea que se puede decir que para mí es una fuente como fidedigna, ¿no? Porque tú fuiste el maestro de Abhimanyu y Abhimanyu fue mi maestro así de adoración a la deidad. Y entonces, pues resulta que aquí en Janmastami, cuando es la fiesta de Janmastami, tienen un columpio y ponen un Ladu Gopal preciosísimo, así grandecito, y lo tenían metido en un armario, ¿no? Y ya llevaba varios años. Y entonces Abhimanyu se sentía mal porque tenían todo el año y además un día le hicieron un Abhishek. Entonces, a partir de que se le hizo un Abhishek, porque hubo ahí como una confusión y de últimas pusieron ahí al Ladu Gopal grande, porque siempre el Abhishek se hacía a un Ladu Gopal de Gema Gauri. Pero en esta ocasión pusieron el Ladu Gopal grande y se le hizo un Abhishek. Entonces ya dijo Abhimanyu, no se puede meter ya a Ladu Gopal en el armario otra vez. Y entonces me dijo, a ver si tú lo pudieras tener en tu casa y solamente lo traes en Janmastami. Y entonces, pues yo ya hace muchos años ya que lo estamos haciendo así y yo ya me he cogido un apego ya por Lado Gopal, que además es que es tan bonito, tan bonito que no se puede aguantar de bonito. Y entonces, pues bueno, pues yo lo tengo allí y yo ya le tengo mucho apego y verdaderamente yo nunca me he atrevido con Radha Krishna. Y mira que yo tuve la oportunidad, cuando algunas épocas que he pasado en la granja y tenía la oportunidad de hacer servicio, yo siempre decía, no, yo Goranitai, ¿no? Siempre quería hacer el servicio para Goranitai, para Radha Krishna nunca me he atrevido. No sé, no me atrevía. Pero en cambio con Ladu Gopal es como una atracción así natural. Y entonces ahora esto que dices, pero finalmente, por un lado, yo noto que tengo esta atracción natural y que para mí, bueno, y además es que a mí Abhimanyu me lo ha presentado así, me ha dicho, porque yo le dije, bueno, ¿y yo qué hago con la Dugopal? O sea, ¿cómo tengo que tener la relación? Y él me decía, pues es un niño, la Dugopal es un niño. Tú pues le cocinas y le tratas así, pues como una madre trata a su niño, en el sentido de que es una relación como cercana, que no así mm, como distante, ¿no? Como de reverencial, sino como próxima. Y bueno, yo me acuerdo que un día estaba yo sola y llamaron, o sea, yo vivo en una finca que no, nadie puede entrar, o sea, para entrar tienes que llamar a la puerta de afuera, es una finca de 3.000 metros y tal. Y un día llamaron a la persiana, o sea, era como si alguien hubiera saltado la valla y era de noche y estaban llamando a la persiana. Entonces a mí lo primero que se me ocurrió fue coger a la Dugopal así en brazos y decir, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿No? Y luego resulta que al final era un gato, descubrí luego y tal. Pero yo hice eso y claro, a mí me parece bien, ¿no? Lo veo como bien porque es una relación de que me refugiaba en él, pero al mismo tiempo yo... y entonces
esto, ¿no? Que si podías decir que si esto, pues yo lo veo correcto. Pero si me podías decir así al respecto, si es que estoy confundida, ¿no? Eso por un lado, o sea, lo de Tulasi, esto, y luego también una tercera cosa, que es, has hablado de las vueltas que se da cuando la lámpara, cuando el incienso, esto, pero siempre sucede que la mente en realidad no la podemos tener en dos sitios. Entonces, si verdaderamente estamos contando las vueltas, de una manera u otra, eso nos despista un poquito de poder hacerlo con devoción. Entonces, sí, también podrías decir esto, o sea, Tulasi, lo de las vueltas y lo del Adugopal. Esto, gracias. Bueno, lo del lado Gopal, una cosa es la parte interna y otra cosa es la parte externa. Cuando decimos esto de la parte externa es muy importante. O sea, o sea, seguir las normas, las reglas y regulaciones de ofrecerle y esto. Tengo yo en Instagram un seguidor de la India que siempre me está mostrando, coge el vaso, se lo pone en la boca, le tira el agua en la boca y esto, y esto de Krishna. Y ese es otro tipo de adoración de la deidad que nosotros no hacemos. Nosotros ponemos el plato allí. Tú cuando si haces una ofrenda al lado Gopal, pues tú no coges y le aplastas el lado o lo que sea en la boca, hace como que come, o lo abrazas y luego le das. Tú así, sí, lo adoras con respeto. Eso es lo que se debe hacer. Seguir las normas con respeto. Ahora tu parte interna, eso es personal de cada uno. Y cuanto más devocional sea, cuanto más amor tengas por la divinidad, eso es bueno. Eso ahí está. Eso no hay que corregirlo. Lo que tú haces está muy bien. La parte interna está muy bien. Y si o sea que eso está claro allí. Lo importante es seguir la parte externa tal como es. Ahora internamente tú eres libre y cuanto más amor y devoción tengas y lo que pienses de Lado Gopal, eso es muy bueno para ti, para cada uno. Y en relación a lo que decías antes, pues es lo natural, ¿no? Hay historias de devotos de templos que han sido atacados y lo primero que han hecho los pujaris es pues acoger la deidad y protegerla de esto. Cuando los musulmanes invadían, brindaban, ¿qué hacían los pujaris? No se quedaban cruzados de brazos, salían corriendo. Cogían la deidad altada, se la llevaban y se la llevaban a su casa, a la deidad. O a veces se la llevaban a su casa, que también era peligroso, y la cogían y se la llevaban, la cargaban ellos mismos y se la llevaban hacia otro pueblo, hacia otra ciudad. Cuando uno cree que la deidad está en peligro o lo que sea, pues lo más natural es eso, lo más natural y lo que se debe hacer. O sea, lo que tú has hecho es lo que se debe hacer. Si tú ves que sientes que hay un peligro por algo, o que sientes que tienes que proteger a tu deidad por algo, o lo que sea, pues la reacción, desde mi punto de vista, está bien. Y la reacción y lo que sientes por la divinidad también pienso que está bien. No olvidar, tú ya lo sabes, en una devota antigua, que la deidad se debe adorar con respeto, con reverencia o lo que sea. Y luego internamente uno puede hacer muchas cosas. Yo, por ejemplo, no voy a decir ahora todo lo que hago, pero cuando hago la ofrenda a la deidad, en el templo que canto el Namo Vishnu Padaya, esto que el otro, Namo Mohovadanaya, Namo Ramaño de Vaya, internamente pienso en cosas que no pienso en el mantra ni pienso en otras cosas, ¿no? Pienso generalmente no lo voy a decir, pienso recuerdo diferentes devotos de mi vida espiritual, de Brindavan, de Bélgica, diferentes devotos, que pienso en las mejores preparaciones que ellos hacían. Entonces, cuando estoy ahí y ofrezco el plato, estoy pensando en que esos devotos vienen ahí y le están poniendo esa preparación a la deidad, esas somosas que recuerdo, esos chapatis, ese jálaba. Pienso en esos devotos, algunos que ellos ya no están más, han dejado el cuerpo, y están poniendo esa preparación así. Ese es el modo de servicio a Krishna, que uno le da lo mejor que puede. Y como yo seguro que no, puede que alguna cosa sí, pero no, todo lo que yo ofrezco no es lo mejor. Pero sí yo conozco quién hacía esas cosas, ¿no? Entonces, eso. Entonces, internamente estás libre, yo puedo pensar, tú igualmente, como por el lado Gopal, puedes pensar lo que tú, pero externamente, pues nada más Vishnu Padaya, lo que sea. ¿No? Eso es por un lado, la pregunta esta, de lado, creo que está ahí. Y luego la otra pregunta, de Tulasi, que el experto no soy yo, el experto de Tulasi es Kaveri, ella es la experta.
Pero ¿cuál era la pregunta? No me acuerdo. Bueno, pues si nos podías, sí, mencionar un poquito. Bueno, sabemos que si bueno, yo tengo entendido que si la Prabhupada, a ver, nos dice si es así, que él quiso establecer la adoración a Tulasi para que nos ayudara con respecto a evocar la devoción hacia Krishna como Ah, una sí, sí, mediadora. sí, mm, Y de sí. hecho hay que poner Tulasi por si nos falta la devoción a nosotros, para que ella la ponga. Y bueno, si Kaveri quiere decirnos algo, si está ahí, que nos Vale. diga. Sí, Sí. ¿quiere decir algo? ¿Eh? Dice que ahora está que, que ahora la agarra muy de repente, que otro día puede. Pero que la adoración de Tulasi es importante, por eso justamente. El problema de Tulasi es que es difícil de cuidarla, claro, es muy complicado, o sea, requiere de mucha dedicación, ¿no? Porque Tulasi requiere de un clima de mucho calor y aquí en España tenemos también un invierno bastante fuerte, un otoño, y también hay que adorarla todos los días y regarla y esto o sea, para tenerla personalmente en las casas hay que estar muy seguro, porque es como tener un hijo, es como una deidad, tenemos que cuidarla mucho, ¿no? Más que más. Entonces, claro, pero apegarse a la adoración de Tulasi también es muy bueno, es muy importante porque se dice que es la madre de la devoción. Entonces, cuando uno adora a Tulasi, cuando uno la riega, cuando uno canta a Tulasi, la devoción florece en uno mismo. Y aunque no nos demos cuenta, eso está allí. Prabhupada da el ejemplo. Un avión en el cielo parece que no se mueve, pero se está moviendo a una velocidad increíble, a 300, 400, 500 kilómetros por hora. Y ahora igualmente, ¿no? Adoramos a Tulasi, a veces no nos damos cuenta, pero nos vamos purificando, el corazón se va limpiando de las impurezas y de todo lo que negativo que tenemos todo dentro. Eso. Y la otra pregunta era sobre, no me acuerdo eso. Bueno, lo de que la mente la podemos tener en una parte y que quizás si Ah, nos centramos así en lo de contar las vueltas, pues que nos despistamos un poco sí, al es verdad. respecto de la conciencia. Sí, eso es verdad, pero yo a veces me doy cuenta que estoy también ofreciendo y aunque estoy mirando a la deidad, es como que no estás mirando nada. Hay que mirar a la deidad y concentrarse en la cara de la deidad, en los pies de la deidad, en lo que es la deidad. Es todo un ejercicio mental, por eso antes decía que la parte técnica se aprende muy rápido, 4, 2, 3 o lo que sea, pero la parte interna nos llevará años y años y años, nos llevará todo esto. Es cuestión de práctica y de todo. Llegará un momento cuando uno perfeccione lo que es el arte y que se olvidará de todo y dirá, toma, Cristian, aquí tienes un incienso. Pero para eso falta muchísimo. Pero mientras tanto, como dije varias antes, hagamos lo que podamos, lo mejor que podamos. Ofrecer y tratar de concentrar y esto, porque la adoración de la deidad es un tipo de es una meditación. La meditación se interrumpe. Cuando cantamos rondas, igual. Estamos cantando ronda Hare Krishna y de repente ya no decimos Hare Krishna, decimos Hare Rama, Krishna, 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 Rama, y estamos con la mente en cualquier sitio. Y luego la recordamos y ya traemos otra vez Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna. Y la adoración de la deidad es igual. Estamos ahí y, y de repente se nos va aunque estemos delante de la deidad, estamos en una situación tan precaria como devotos que se nos va la mente a cualquier sitio, a cualquier lugar y lo que sea. A veces, como decías tú, es difícil equilibrar las dos cosas, las vueltas y lo demás y esto. Pero cuando uno aprende, pues va. Será por eso, tal vez, digo yo, que el último libro de la Señora dice que no es tan importante lo de las vueltas. Dice, esto. Yo veo que esto de las vueltas es importante, lo diré ahora, porque esto es una conclusión que llegué y que realmente es así, 100% seguro que es así. Es que esto es muy importante en los templos como brindaban o templos que tienen tres altares. Yo digo porque yo fui puyari en estos templos. Y en los templos que tienen tres altares, los puyaris tienen que hacer todo lo mismo.
porque si hace algo distinto, entonces uno termina primero, otro después, no. Entonces, en el templo de Krishna Balaram Mandir, que era donde yo estaba, hay un líder siempre. El líder de Pujaris del Arctic es el que está en el templo, está en el altar de Radha Sundar. Porque si tú te ubicas, los devotos, eh, cuando hacen el Arctic, están un poco girados en todos los templos. Porque la deidad, el altar siempre está a la derecha, están un poco torcidos para hacer. Entonces, el Pujari de Gornitai, al estar un poco torcido, ve lo que hace el Pujari de Krishna Balaram. Y el Pujari de Krishna Balaram ve exactamente lo que está haciendo el Pujari de Radha Sundar. Entonces, el Pujari de Radha Sundar es el líder, desde que empieza. Cuando ya empieza, todos los demás empiezan así. Y todos van al mismo son. Entonces es importante que todos hagan lo mismo, porque si uno ofrece 4-2 y el otro ofrece 5-10, 4, no puede ser. Entonces en esos templos sí que es importante. Entonces, entonces cuando todos terminan justo a la vez, todos se dan vuelta a la vez y ya está. Entonces en estos templos sí que es importante seguir un sistema fijo, digo. Pero en templos de una sola persona, y qué decir, en nuestra casa, como no hay 3 puyares ni nada, entonces aquí, por eso el libro este de la Dación Última Nacionalidad dice esto de que tratar de que no es tan importante, solo la lámpara de Gigwix es importante. Muchísimas gracias. Mira, si te parece, está aquí Gora Unishinja ya y él ya pues la última pregunta y nos Vale. marchamos. Es tarde, ¿no? Y Hare Krishna, muchísimas Haribol. gracias por esta clase y por estas instrucciones. Nada, era solo un poquito con eso que estaba comentando Nityangi del tema de la adoración al Tulasi. Nosotros en nuestro caso en el altar, como no teníamos Tulasi, pusimos una foto en un marquito y hacemos como la adoración. Esto serviría igual, en este caso está bien tener un marquito con la foto de Tulasi en el altar. Sí, tienes la foto de Tulasi, perfecto. Entonces, si tú alguna vez haces el Arctic, pues, o lo que sea, primero ofreces, si tienes Gornitai, Chaitanya, luego Nityananda, luego Nishingadeva y luego Tulasi, va bajando hacia abajo. Y luego de Tulasi, pues a los gurus para esto, así. Perfecto, pues muchas gracias. Bien, perfecto, Haribol. Igual. Bueno, pues Prabhu, muchísimas gracias. En realidad el tema, por supuesto que no está, hemos tocado una parte, ¿no? Como tú bien has dicho al principio y te agradecemos muchísimo y ojalá pues que en otra ocasión te podamos volver a invitar y tener la oportunidad de aprender así más cosas de vosotros. Muy bien. Palabras finales, mía. El altar, mantener el altar bien, con Gornitai, el Parampará y lo demás. Si tiene algún semidios o algo, tratar, si no es ya mismo, pues ir meditando pausadamente, tranquilamente, en ponerlo en otro sitio así. Igualmente, si tenéis algún maestro que los llevó a la conciencia de Krishna o algo, también lo podéis tener hoy, mañana, una semana, 2, pero con tranquilidad, no artificialmente, no porque ahora yo lo he dicho, sacar, pero con tranquilidad. Hay que estar convencido de las cosas. Ir dejándolo hacia un sitio, en otra parte menos visible de la casa y ya está. Eso simplemente para poder avanzar espiritualmente. Si no, nos quedamos siempre en el mismo sitio. Esto, ya está. Gracias. Muchas Daño a gracias. todos. Si queréis abrir los micros para... Hare Krishna, muchas gracias, mis Haribol, reverencias. Haribol. Hare Krishna, un saludo a Kaveri también. Hare Kaveri Krishna. también. Sí, Hare Muchas gracias. Haribol. Krishna. Krishna.